Profe, Espero me estén escuchando. Tendríamos que entrar de vuelta porque por ahí también pasa eso, que a algunos le deja de funcionar el micrófono. profe, Ya va a arrancar, no escucha. ¿Me escuchan? Jimena, vos te veo. ¿Me escuchás? Sí. Bien. de vuelta. ¿Cómo le digo? ¿Qué? Escribile. Escribile, Jimena. Bueno, vamos a continuar. Levantale el Estamos pulgar. con los factores de riesgo. Muy bien. Bueno, Que salgamos todos. el control prenatal dijimos que se hacía con tecnología básica, ¿no? Los elementos necesarios es tener un consultorio con una camilla, sí, con una balanza, con esto que están viendo acá, que son dos discos que se superponen, que se llama gestograma. Si uno superpone un disco con el otro, permite, por ejemplo, dentro de las cuestiones que permite, establecer, por ejemplo, cuándo fue la fecha de su última menstruación y determinar en qué edad de embarazo está, ¿sí? ¿Qué edad de embarazo está en este momento que la estoy controlando? Y permite determinar este disco, por ejemplo, la fecha probable del parto, o sea, cuándo va a ocurrir el parto. Además de estimar qué altura uterina tendría que tener, dependiendo de la semana de embarazo que está, qué peso, ganancia de peso tendría que tener, cuánto estaría pesando el feto. Son datos que aporta esto que se llama gestograma, que es una herramienta básica para hacer control, ¿sí? Que se puede reemplazar con otras cosas, pero es bueno tener un gestograma cuando hacemos control prenatal. Otra cosa que se utiliza es la cinta obstétrica, que es la que nos permite medir la altura uterina, ¿sí? Y en relación a la altura uterina que medimos, poder estimar cuántas semanas de amenorrea tiene, o sea, la edad gestacional, ¿no? La altura uterina, la ganancia de peso de la mujer que tendría que tener, el peso estimado del feto, ¿se entiende? Son datos que nos aportaría esta cinta con solo medir la altura uterina. Y esto es el famoso fetoscopio o estetoscopio de Pinard, ¿sí? Que ya se lo he mencionado en algunas oportunidades, que nos permite ocultar latidos cardíacos fetales. En todos los centros de salud se encuentra esto, pero en la actualidad, en la mayoría se utiliza el ecodoppler, ¿sí? Que es un dispositivo que permite con mayor sensibilidad percibir los latidos cardíacos fetales. No va a atender. ¿Sí? Es tecnología básica con la que tendríamos que contar para poder hacer un control prenatal. Me rechazo la Vamos a hablar llamada. un poquito de las actividades que se hacen en el control, ¿sí? ¿Alguien le puede mandar un audio? Una vez que, como dije en el flujograma anterior, una vez que se confirma que la mujer está, cuando llega la mujer a la consulta, lo que se trata de determinar es si está embarazada o no. Y para eso se hace una investigación en la mujer para ver si están los signos de presunción, de probabilidad o de certeza de embarazo. Esto incluye el examen de laboratorio, que es el Gravidet, ¿no? Y a partir de allí se habilita lo que se conoce como la historia clínica perinatal base, ¿sí? Esta historia clínica perinatal base se utiliza en la Argentina y en toda Latinoamérica, ¿sí? Y es una historia que resume todos los datos esenciales a recolectar cuando hacemos control de embarazo. El carnet que lleva la embarazada, ¿sí? Resume estos datos también y es el que se utiliza como de intercambio de información con otros niveles. Si, por ejemplo, la mujer la estamos controlando en el centro de salud y la derivamos a la internación por algún motivo, va con el carnecito de control de embarazo y es lo primero que le van a pedir en ese lugar para ver y evaluar cómo está la situación de la mujer en este embarazo, ¿no? Cuando vuelve a nosotros, también trae información en ese carnet de lo que se le hizo en ese segundo nivel, ¿sí? Con respecto al embarazo. Entonces, esta es la historia clínica perinatal base de las que le hablé. Y ustedes van a ver que hay espacios donde se ve el color amarillo, ¿sí? El color amarillo,
¿Qué indica el color amarillo? Si yo estoy controlando y el dato cae en color amarillo, significa que es un factor de riesgo. ¿Sí? Si el dato, ahora vamos a ver cuando revisemos todas las partes que componen esta historia clínica perinatal base, vamos a ver de qué se trata esto del color amarillo. Pero si yo estoy registrando y el dato lo estoy registrando y cae en color amarillo, significa que es un factor de riesgo. Ustedes van a ver acá que parte de esta historia clínica tiene que ver con el control de embarazo que se hace, que es esta primera parte. Esta segunda parte tiene que ver con la terminación del embarazo, ¿sí? O sea, el parto, ¿sí? Cómo ha sido y todo lo que ocurrió durante el parto. Aquí tiene datos del recién nacido, una vez que ocurrió el parto, y datos del puerperio, ¿sí? Datos del puerperio y datos de la anticoncepción con la que va a seguir en el puerperio, ¿sí? O sea que en esta ficha se resume todo lo que acontece en el embarazo, trabajo de parto y puerperio que atraviesa la mujer. Es muy importante esta historia porque, por ejemplo, si ustedes tienen que hacer un trabajo de investigación, podrían hacerlo basado en los datos que aporta la historia. Si yo quiero, por ejemplo, investigar cuál es la edad en las que se embarazan las mujeres de la comunidad que estoy atendiendo, yo con solo recurrir a esta historia e investigar todas las historias de las embarazadas que están bajo control, puedo ver la edad promedio en la que ocurre el embarazo. O si yo quiero investigar el nivel de estudio que tienen las embarazadas de la comunidad, también puedo recurrir a esta ficha y hacer una investigación. O valorar qué incidencia de aborto tienen las embarazadas que se controlan en el centro de salud, también se entiende. O sea, es muy rico para hacer investigación. Es muy rico para intercambiar información con otros niveles, ¿sí? Recuerden que a la embarazada no solo la aborda un profesional, lo abordan varios profesionales. Entonces, el intercambio de información a través de la historia clínica perinatal base es muy importante. También permite tomar decisiones. Por ejemplo, si yo tengo una alta incidencia de embarazadas en el centro de salud que fuman, por ejemplo, como característica, yo puedo hacer un trabajo en esta población para disminuir la incidencia del hecho de fumar durante el embarazo. ¿Se entiende? Entonces, permite hacer investigación, permite armar proyectos, permite hacer seguimiento de los casos, ¿sí? O sea que el aporte de la historia clínica perinatal base es muy importante. Además de que nos sirve de guía, y lo vamos a ver hoy, para poder hacer el control prenatal, ¿sí? Nos sirve de guía. Yo, guiándome por esta planilla, yo puedo hacer un control prenatal completo, ¿sí? Bueno, y vamos a ir, yo fraccioné por partes esta historia clínica y vamos a avanzar haciendo el control, ¿sí? Bueno, la primera parte de esta historia pide que registremos nombre y apellido de la persona, el domicilio, la localidad y el teléfono. Si yo las pudiera escuchar, lo primero que le pregunto acá es por qué es tan importante saber tener el domicilio o el teléfono, ¿sí? Bueno, básicamente nosotros tenemos que tener todos los datos necesarios por si ocurre algo que suele ocurrir con frecuencia, que es el abandono al control. Supónganse que viene una mujer con un Gravitec positivo y después no aparece al control. Yo tengo que tener la posibilidad de encontrarla, de buscarla y encontrarla y ver por qué no viene al control, ¿sí? Si es que se controla en otro lugar, si es que decidió abortar y no continuar con el embarazo. ¿Qué es lo que ocurrió, digamos, con la situación de la mujer? Entonces, necesito tener claramente identificada a la mujer embarazada en cuanto a domicilio y poder contactarme rápido con ella. Es muy importante acá el trabajo en comunidad. Nosotros en la comunidad tendríamos que tener identificado dónde está cada una de las embarazadas que estamos controlando. Para eso se usa un sistema de cartografía, se llama, que es un croquis de la comunidad en la que asiste el centro de salud, donde están divididas las manzanas, identificados los lotes de
los lotes, ¿sí? En cada una de las manzanas, y con un color determinado se identifica en dónde está cada una de las embarazadas. Cuestión que rápidamente el equipo de salud sabe en dónde buscar. Y también es importante, si yo tengo embarazadas de riesgo, identificar en esa cartografía, por ejemplo, las embarazadas que tengo con alto riesgo de hipertensión, o embarazadas que tengo con antecedentes de aborto habitual. ¿Se entiende? Es muy importante tener identificada a la embarazada en nuestra comunidad, y para ello es básico el domicilio y el teléfono, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más? Dentro del encabezado de esta historia hay datos que vamos a buscar, como es la fecha de nacimiento de la mujer, ¿sí? El día, el mes y el año, y establecer qué edad tiene. Edad se establece en años cumplidos, ¿sí? Por ejemplo, yo anoto ahí 26 años, ¿sí? Y al ladito ven un círculo que es amarillo. Yo hago una X acá si la edad llega a ser menor de 15 años o mayor de 35. Porque para el embarazo, tener menos de 15 años es un factor de riesgo, y tener más de 35 años es un factor de riesgo. A estas más de 35 se les llama embarazadas añosas, ¿sí? Si bien 35 años es muy joven, pero para el embarazo es alto la edad. Recuerden que la menopausia puede llegar a los 50 años, o sea, hasta ese tiempo la mujer tiene posibilidades de embarazo. Entonces, es de riesgo si tienes más de 35 años, porque está asociado a varios problemitas de salud, ¿sí? Y si tiene menos de 15 también es de riesgo. Por eso, yo, si acá la edad me da menos de 15, supóngase 14 años, yo pongo una X acá. O sea, es un factor de riesgo. Si tiene 40 años, pongo una X aquí porque es un factor de riesgo. La etnia, o sea, ¿qué raza es la persona embarazada? Si es blanca, si es indígena, si es mestiza, si es negra u otras. ¿Por qué? Es importante este dato, digamos, porque hay patologías que son más frecuentes en determinadas razas. Por ejemplo, la incompatibilidad RH, que después vamos a hablar, es muy frecuente en la población blanca. La hipertensión es muy frecuente en la población negra. Entonces, dependiendo de la etnia, también hay ciertos tipos de patologías que son frecuentes. Entonces, es importante destacar a qué etnia pertenece. Otro dato es alfabeta. O sea, si sabe leer y escribir, ¿sí? Si sabe leer y escribir, marco acá, y si no sabe leer ni escribir, marco acá. El hecho de que la mujer no sepa leer ni escribir es un factor de riesgo, ya dije, porque está muy asociado esto a nivel socioeconómico bajo, a pobreza, a indigencia. Entonces, como es pobreza, indigencia, analfabetismo, es un factor de riesgo para el embarazo, asociado a problemas en lo que es la frecuencia de los controles, asistir a los controles, entender las indicaciones, ¿sí? Entonces, es muy importante el dato si sabe leer y escribir, porque sabríamos como básico, que si le damos algo escrito lo va a poder leer, ¿sí? ¿Se entiende? Después voy al nivel de estudio, porque puede saber leer y escribir, pero acá tengo que discriminar qué nivel de estudio tiene. Si tiene primaria, secundaria, universitaria o ningún nivel de estudio, o sea, no ha ido a la escuela, ¿sí? Y uno indica acá la primaria y acá registra el año último que cursó, ¿sí? El mayor nivel alcanzado. Si yo tengo una mujer que es universitaria, no marco primaria, secundaria, universitaria. Marco universitaria y digo acá el año alcanzado, tercer año, segundo año alcanzado de una carrera. ¿Se entiende? Indico primaria, pongo séptimo grado o quinto grado. ¿Sí? Muy bien. El estado civil, casada con unión estable, no indica factor de riesgo, pero ser soltera
es un factor de riesgo y otro es un factor de riesgo. Ya dije que el tema del ser soltero, no tener pareja, como es estable, habla de la falta de contención psicológica y económica, ¿no? El otro, por ejemplo, puede ser una viuda. Si se embarazó y quedó viuda, sería un otro, por ejemplo. Y después, porque puede ser casada y de unión estable, pero vivir sola. Puede tener una unión estable, pero no conviviente, ¿se entiende? Entonces, no conviven, o sea, vive sola, no, significa que están conviviendo con alguien, o si vive sola, indica un factor de riesgo, ¿no? Esto es también, por ejemplo, porque puede ser soltera, pero vivir con la familia, con la madre, por ejemplo. Entonces, ¿vive sola? No vive sola. Tiene un continente que sería un familiar. ¿Estamos? Recuerden que, a ver, voy a mirar el WhatsApp, si hay alguna pregunta que me quieran ir haciendo en la medida que estoy hablando. ¿Sí? Bueno, me preguntan acá por qué es un factor de riesgo ser soltera. Yo le hablaba de la falta de contención emocional, ¿no? Y económica también, porque si está embarazada no puede trabajar para sostenerse, necesita de un apoyo económico y por ahí la pareja sería el apoyo económico, ¿no? Y si no está la pareja, uno busca a ver familia, ¿sí? Y si no tiene familia, está viviendo sola, sería un factor de riesgo. Creo que Aldana, te estoy aclarando eso acá, ¿no? Aldana me pregunta si los padres pueden ser contención. Sí, por eso mismo acá en el vive sola se aclara. Y en mamá soltera es una opción. Hoy, ¿sí? Uno puede decidir ser mamá sola, ¿sí? Pero bueno, ya estoy hablando de si hay falta de trabajo, hay necesidades económicas, ¿quién ayuda? ¿Sí? Por ahí están los padres, ¿sí? Muy bien. Y es actual la tabla, sí. Sí, es actual. Es la última que se utiliza a nivel nacional. Muy bien. Siguiendo la historia clínica perinatal base, hay un apartado donde se habla de los antecedentes familiares en cuanto a patologías, porque están asociados a problemas durante el embarazo. Por ejemplo, se investiga si en la familia o a nivel personal la persona tuvo en algún momento tuberculosis, ¿sí? Los no indicarían que no hay factor de riesgo y si cae en sí es un factor de riesgo, ¿no? La tuberculosis. La tuberculosis la conocen, digamos que es una enfermedad producida por una bacteria, ¿sí? La tuberculosis está asociada a malnutrición, está asociado a condiciones ambientales desfavorables. Como es entonces, si cae en sí, es algo que tendremos que investigar porque hay que ver cuáles son esas condiciones en las que está viviendo la mujer y si está resuelto el tema de la tuberculosis actualmente, si es personal o si es familiar, qué riesgo hay de que la embarazada se contraiga la enfermedad, ¿no? En ese entorno. La diabetes, ¿sí? A nivel familiar sabemos que es un factor de riesgo para presentar diabetes actualmente, ¿no? Y es un importante factor de riesgo como antecedente familiar para el embarazo. Creo que hablamos ya que durante el embarazo ocurre problemas en el metabolismo de los carbohidratos, ¿se acuerdan? Dijimos que hay hormonas que produce la placenta, como son los estrógenos, la progesterona y el lactógeno placentario, que hacen que son inhibidoras de la acción de la insulina, ¿se acuerdan? Que esto obliga a la mujer embarazada, obliga al páncreas a producir más insulina para provocar el mismo efecto. O sea que las células pueden utilizar la glucosa. En algunas mujeres que tengan antecedente familiar de diabetes, su páncreas
puede llegar a estar imposibilitado a hacer ese esfuerzo de producir más insulina. Entonces la mujer embarazada presenta un cuadro que se llama diabetes gestacional. Y un factor de riesgo para diabetes gestacional es el antecedente familiar de diabetes. Por otro lado, puede ser una mujer que es diabética y se embaraza, ¿sí? Esto puede ocurrir. Lo que siempre se habla es que una mujer que es diabética y decide embarazarse necesita lo primero que necesita hacer es controlar su patología, o sea, controlar los valores glucémicos, ¿sí? Con el tratamiento para la diabetes, que puede ser con insulina, puede ser con actividad física, dieta, ¿no? Que tiene, y muy importante que controles los valores glucémicos antes de el embarazo, porque ya el embarazo le va a provocar trastornos ya agregados a la situación de diabetes, ¿sí? Hay problemas que la diabetes le va a provocar al embarazo y problemas que el embarazo le va a provocar a la diabetes. Esto lo vamos a ver creo que la semana próxima, ¿sí? Esto de la diabetes, ¿sí? Pero es muy importante que antes de embarazarse controle sus valores glucémicos, porque una alteración glucémica en las primeras 7 semanas de embarazo puede traer graves malformaciones en el niño, ¿sí? Entonces es importante que si una mujer es diabética y quiere embarazarse, primero haga todo un control médico para estabilizar sus valores glucémicos, cuestión de que no tenga riesgos en estas primeras semanas de embarazo, dado que está la posibilidad de la malformación, principalmente cardíaca. Así que esto de la diabetes es muy importante investigarlo, si hay antecedente familiar y si la mujer cursa actualmente diabetes, ya sea la 1 o la 2, o si tiene el antecedente de haber tenido diabetes gestacional en embarazos anteriores. La hipertensión, también, la hipertensión a nivel familiar sabemos que actúa como factor de riesgo para que la persona tenga hipertensión hoy, ¿no? Entonces investiga si en la familia de la mujer embarazada hay antecedentes de hipertensión. Si es así, es un factor de riesgo porque esta mujer quizás no sea hipertensa, pero el embarazo la ponga en situación de hipertensión. Se llama eso hipertensión inducida por el embarazo, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, y lo otro que puede ocurrir es que una mujer sea hipertensa y se embarace, ¿no? Entonces, es muy importante este dato para saber si es hipertensa y se embaraza. Vamos a tener que estar muy atentos a esta embarazada. Es un factor de riesgo importante porque está asociado a preeclampsia, que yo dije que era una complicación hipertensiva, ¿no? Y a eclampsia. Eclampsia es un cuadro convulsivo que ocurre producto de la hipertensión, convulsión de gran mal, o sea, convulsiones tónico-clónicas que ocurren porque se agrava el cuadro hipertensivo, ¿sí? Y que ocurre en el embarazo. Es una emergencia obstétrica, hay que actuar muy rápido, ¿sí? Así que hay que detectar estos factores de riesgo en el control prenatal. Bueno, el hecho de que en la familia haya ocurrido preeclampsia es un factor de riesgo para que la mujer en este embarazo tenga preeclampsia. Así que hay que investigar si la mamá de esta embarazada tuvo un cuadro de preeclampsia, o sea, cursó un embarazo y presentó este problema, ¿sí? Que es un cuadro de convulsión, de hipertensión, de edema y proteinuria, ¿sí? O si la mujer en embarazos previos tuvo como problema preeclampsia, sería un factor de riesgo. Eclampsia, ¿sí? En la familia, por ejemplo, la madre tuvo un cuadro de eclampsia durante algún embarazo. O si esta mujer embarazada ahora, en embarazos anteriores, presentó cuadro de eclampsia. Que es el cuadro convulsivo que le digo yo. Muy bien. ¿Se entendió? Estoy mirando el celular a ver si hay alguna consulta. No. Bien. Muy bien. Y otras patologías que puedan ser graves se registra si cursa a nivel personal o familiar otras patologías graves que no sean estas, se registran,
¿sí? Y después indaga sobre estos temas. Por ejemplo, en la persona, ¿no? Si tuvo cirugía genitourinaria, ¿sí? Cirugía de la vejiga, por ejemplo, sí, no. Porque, por ejemplo, pueden haber adherencias que comprometan al útero y el útero en crecimiento puede llegar al riesgo de ruptura de útero, ¿sí? Porque como es por la presencia de estas adherencias, ¿no? Infertilidad, ¿sí? Si tiene el dato de infertilidad la embarazada y estuvo bajo tratamiento, es un factor de riesgo porque podemos estar hablando ahora de un embarazo múltiple, ¿sí? Porque producto del tratamiento de infertilidad, en vez de fecundarse un óvulo, se fecundaron varios óvulos y entonces estaríamos hablando de un embarazo múltiple. Bueno, cardiopatías en la embarazada, ¿se acuerdan que durante el embarazo el corazón se eleva, se lateraliza un poco hacia la izquierda, aumenta de tamaño, ¿sí? Bombea mayor cantidad de sangre, producto que hay un aumento del volumen del plasma. Entonces eso hace pide un esfuerzo mayor al corazón y en mujeres con cardiopatías puede agravarse, ¿no? El problema. Entonces, factor de riesgo. Nefropatía, ¿sí? Alteraciones a nivel renal, ¿sí? Y violencia, y acá hacemos hincapié mucho en la violencia de género, ¿sí? Y tratamos de indagar en la primera consulta. Muchas veces nos sale el dato y con las posteriores entrevistas o encuentros que tenemos con la embarazada encontramos el dato y es un factor de riesgo para la mujer, ¿no? Para la mujer embarazada y para luego la mujer y el niño, ¿no? El hecho de que exista violencia dentro de la familia. Muy bien. Y vamos a averiguar también antecedentes, pero que tienen que ver con los tétricos concretamente, ¿sí? Y vamos a averiguar cuántas gestas previas tuvo. O sea, cuántas veces se quedó embarazada esta mujer antes de este embarazo. Si una mujer tuvo cuatro hijos, ¿sí? ¿Cuántas gestas previas tuvo? Sí, porque no las puede escuchar, perdón. Bueno, si tuvo 4 hijos, tuvo 4 gestas previas, porque ahora está embarazada, todavía no tuvo el hijo, ¿no? Muy bien, gestas previas, cantidad de veces que se embarazó. De esas cantidad de veces, vamos a averiguar cuántas terminaron en aborto, o sea, si tuvo abortos, ¿sí? Y si tuvo más de 3 abortos consecutivos, o sea, 3 terminaciones de embarazo antes de las 20 semanas o antes de que el feto pesara 500 gramos, eso es aborto. Si tuvo más de 3 abortos consecutivos, ¿sí? Yo indico acá una cruz, ¿sí? Porque eso es aborto habitual, un factor de riesgo. Porque puede ser que este embarazo también termine en un aborto, es un factor de riesgo. Muy bien. Cuando hablemos de aborto vamos a ver que el 85% de los abortos no son provocados, son abortos naturales, ¿sí? Entonces el aborto es algo frecuente en el embarazo. De hecho hay muchas mujeres que abortan y ni siquiera se enteraron que están embarazadas, pero el 85% de los abortos son naturales. Bueno, entonces acá estamos indagando sobre abortos, ¿sí? Terminación del embarazo antes de las 20 semanas o antes de que pese 500 gramos el feto. Y si ocurrieron más de 3 consecutivos, ¿sí? Espontáneos y consecutivos, eso se llama aborto habitual y es un factor de riesgo. Yo hago así porque se marca una X acá. Muy bien, de esas gestas previas, yo voy a averiguar cuántos fueron embarazos ectópicos. ¿Qué significa eso? Embarazos cuya implantación no ocurrió en el fondo uterino, sino, por ejemplo, ocurrió en las trompas, por ejemplo, en el ovario, por ejemplo, en el cuello uterino, por ejemplo, en los intestinos. ¿Se entiende?
El 95% de los embarazos ectópicos ocurre en la trompa. ¿Sí? Entonces, yo de esta gesta voy a averiguar si en algún momento, en alguno de esos embarazos, fue ectópico. ¿Sí? O sea, la implantación no fue en el fondo uterino. ¿Estamos? Después, de las gestas previas voy a averiguar cuántas terminaron en partos. ¿Sí? En partos, o sea, cuántas llegaron hacia el fin del embarazo. ¿Y cuántos de esos partos fueron vaginales? ¿Y cuántos de esos partos fueron cesáreas? Si la mujer esta tiene antecedentes de cesárea, es un factor de riesgo y está en amarillo. ¿Sí? Porque habrá que indagar después por qué llegó a la cesárea, porque todo eso que le ocurrió y la llevó a la cesárea puede ocurrir en este embarazo. Entonces yo acá marco X como que existe este factor de riesgo. Bueno, de los partos, ya sean vaginales o por cesárea, yo voy a indagar con respecto al recién nacido si el embarazo anterior a este, el feto pesó menos de 2.500 gramos, o sea, fue bajo peso, pongo acá, ¿sí? O si pesó más de 4.000 gramos, pongo acá, porque ya dije que es bajo peso al nacer, alto peso al nacer. Ambos son factores de riesgo porque en este embarazo puedo llegar al mismo resultado. Y eso es un problema, tanto para el recién nacido como para la mujer embarazada. Bueno, normal sería acá y no conoce aquí, ¿sí? Bueno, y el dato de si tuvo embarazo gemelar anterior, ¿sí? Si tuvo embarazo gemelar, yo voy a poner una X acá en amarillo, porque me puede indicar a mí que esta mujer puede llegar a tener un embarazo gemelar ahora, o embarazo múltiple ahora, ¿sí? Muy bien. De los partos, ya sean por vagina o por cesárea, voy a averiguar cuántos nacieron vivos, ¿sí? ¿Qué significa nacido vivo? Nacido vivo es cuando el feto sale del útero, se haya o no cortado el cordón umbilical, ¿sí? Y presenta algún signo de vida, como por ejemplo respirar, movimiento muscular, ¿sí? Eso significa recién nacido vivo. Y es en el momento del parto, ¿no? Y nacido muerto es cuando en el momento de ser expulsado del cuerpo materno, se haya o no cortado el cordón umbilical, ese recién nacido no presentó ningún signo de vida, ninguna respiración, ningún latido cardíaco, ningún movimiento muscular. Eso es nacido muerto. ¿Sí? Por supuesto que si una mujer llegó a un parto y el producto de la concepción nació muerto, es un gran factor de riesgo porque hay que investigar qué le pasó, ¿no? ¿Por qué llegó a esa situación? Para evitar eso y que no ocurra lo mismo con este embarazo. De los nacidos vivos, voy a averiguar cuántos están vivos hoy. ¿Sí? O cuántos fallecieron. Y voy a averiguar cuántos fallecieron en la primera semana. Esto se llama muerte neonatal precoz. Cuando un niño muere entre el nacimiento y los primeros 7 días de vida, se llama mortalidad neonatal precoz. La mortalidad infantil, esto está dentro de lo que es mortalidad infantil, ¿no? La mortalidad infantil se redujo muchísimo en estos últimos años, pero la parte más dura a reducir es la mortalidad neonatal precoz, o sea, la que ocurre entre el nacimiento y los primeros 7 días de vida. Y después voy a averiguar si alguno falleció después de esa primera semana de vida, ¿sí? Y esto habla de mortalidad neonatal tardía o mortalidad infantil, depende de cuándo haya fallecido.
Estos son todos antecedentes obstétricos muy importantes porque me permiten tomar decisiones con respecto al embarazo actual. Y esto es medir el nivel de riesgo que tiene la mujer, ¿sí? Para decidir si puedo seguir controlándola en el centro de salud donde estoy o la tengo que derivar para que sea investigada y abordada dado estos antecedentes obstétricos que tiene. Muy bien, ay, perdón, ¿dónde me fui? Ahí. Bueno, ¿qué otro dato voy a buscar? Voy a buscar fin del embarazo anterior. El día, el mes y el año del parto anterior, digamos, anterior al embarazo actual, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué estoy averiguando allí? Estoy averiguando periodo intergenésico. Periodo intergenésico, o sea, el tiempo transcurrido desde el parto anterior al embarazo actual. Eso se llama periodo intergenésico. Si es menor de un año, estamos con un factor de riesgo. ¿Sí? Menor de un año, del fin de un embarazo al inicio de otro es menor de un año, es un problema asociado a varios, es un factor de riesgo asociado a varios problemas que pueden ocurrir en este embarazo. ¿Sí? Otra cuestión que vamos a investigar si este embarazo fue planeado, o sea, si fue una decisión de la persona, de la mujer, quedarse embarazada, o si fue sin intención del embarazo, ¿no? Entonces, ¿fue planeado? No, sería un factor de riesgo, porque habla de que es algo que le ocurrió a la mujer sin que lo haya previsto, sí, que ocurriera, y esto puede alterar no solo la situación psicosocial de la mujer, sino también física, porque el embarazo no deseado puede llevar a consecuencias como, por ejemplo, la depresión puerperal, ¿no? Muy bien. Y si no fue planeado, yo voy a investigar qué pasó. ¿No usaba método anticonceptivo? No sería problema, digamos, no es factor de riesgo. Es lógico que si alguien mantiene relación sexual coital vaginal y no utiliza método anticonceptivo, es lógico que se embarace. Por eso, si no usaba método, no es factor de riesgo. ¿Se entiende? Ahora, si estás utilizando alguno de estos métodos, algún método, el de barrera, por ejemplo, el preservativo, si tenía el DIU colocado, si estaba utilizando anticonceptivos a base de hormonas, ¿sí? O si utilizó la anticoncepción de emergencia, o si utilizaba algún método natural para no quedarse embarazada, bueno, algo falló en el uso, entonces esto se transforma en un factor de riesgo, porque una vez transcurrido este embarazo, la mujer va a volver a la utilización de métodos anticonceptivos y lo que tenemos que lograr es que esta mujer no vuelva a presentar un embarazo no planificado. ¿Se entiende? Muy bien. Bueno, sigo. Bueno, dentro de la historia también tenemos que registrar embarazo anterior. Perdón, se me fue. El peso anterior, digamos, el peso previo al embarazo, porque nosotros tenemos que hacer valoración del estado nutricional de esta mujer y hay dos datos necesarios. Uno es el peso previo al embarazo para estimar cuánto está aumentando durante el embarazo, ¿no? Que ya dijimos, entre 7 y 12 kilos es normal que una mujer aumente durante el embarazo. Y para ello necesito entonces el peso anterior del embarazo, y lo registro acá en kilogramos, y la talla, y lo registro en centímetros, ¿sí? ¿Qué altura tiene la mujer? Con estos dos datos se puede sacar índice de masa corporal, ¿no? Y valorar el estado nutricional de la mujer previa al embarazo. Si nosotros tenemos una mujer que su índice de masa corporal es adecuado, normal, nosotros esperamos que aumente entre 7 y 12 kilos. Ahora, si el índice de masa corporal era alto, o sea, indicaba sobrepeso u obesidad, no vamos a esperar que aumente entre 7 y 12. Vamos a tratar de que tire más cerquita del 7, ¿sí? Sabiendo que en el embarazo va a aumentar de peso y no es momento de hacer complicaciones con grandes dietas, no es momento de buscar la reducción de peso, pero tampoco
aumentar más de lo mínimo necesario, que serían los 7 kilos. Y si tenemos una mujer con un bajo peso para la talla, estamos hablando de una desnutrición y vamos a tratar de lograr que durante el embarazo aumente de peso y quizás sea más de los 12 kilos. ¿Sí? Muy bien. Y acá vienen 2 datos que son centrales. El primer dato dice FUM. ¿Qué es la FUM? La FUM es el primer día de la última menstruación que presentó la mujer con características normales, y esto es muy importante, porque dijimos que por ahí en el primer día, el primer mes que correspondería la menstruación, pero si está embarazada sangra igual, puede ser que ocurra un sangrado que dura menos de 2 días, dijimos, y que es de poca cantidad, y se asocia con la implantación del cigoto en el fondo uterino. La implantación significa romper, corroer el endometrio, ¿sí? Para anidarse ahí. Eso de romper, corroer el endometrio puede provocar un pequeño sangrado y la mujer lo confunde como menstruación, ¿sí? Entonces, siempre se le pregunta cuál fue el primer día de la última menstruación que tuvo con características normales, ¿sí? Y la mujer ahí nos dice clarito el día, el mes y el año. Ojalá que todo fuera así. Nos podemos encontrar con mujeres que solo se acuerdan del mes y del año, ¿sí? Y mujeres que no se acuerdan, ni idea tienen de cuándo fue su última menstruación, ¿sí? O porque tiene ciclos muy diferentes, ¿no? Ciclos que duran 28, otros ciclos duran 35 y así, o 40, y entonces la mujer está confundida y no sabe cuál fue su FUM, su primer día de última menstruación con características normales. Pero bueno, si tenemos el dato, registramos el día, el mes y el año. Y a partir de allí hacemos un cálculo que es estimar cuándo va a ocurrir el embarazo. Y vamos a decir, la fecha probable de parto es, y le vamos a poner el día, el mes y el año. ¿Sí? Muy bien. Entonces acá al lado me dice, ¿la edad gestacional es confiable? ¿Qué sería la edad gestacional? Es el tiempo transcurrido del embarazo desde el primer día de la última menstruación con características normales. No sé si necesita que repita, pero repito. Edad gestacional sería el tiempo transcurrido, ¿sí?, desde el primer día de la última menstruación con características normales a hoy, que sería el momento del control, ¿sí? Entonces, ¿es confiable? Y yo pongo, acá dice por FUM, o sea, por fecha última menstruación. Y yo digo sí, cuando la mujer tiene clarito cuándo fue su último día, su última menstruación, cuando fue su primer día de su última menstruación normal. Cuando lo tiene claro, yo pongo sí, confiable, la edad gestacional es confiable por FUM, acá, ¿sí? Y digo, no es confiable por FUM. ¿Por qué? Porque capaz que no se acuerda el día, porque sí, tuve una menstruación, pero después menstrué, me duró 2 días y ahí entramos en duda. Entonces, por FUM, pongo no. Y es un factor de riesgo porque yo no tengo claro cuál es la edad del embarazo que tiene la mujer. Y después, la edad gestacional es confiable por ecografía. Ecografía que se hace arriba de las 20 semanas de edad gestacional, ¿no? Sí, es confiable por ecografía, no es confiable por ecografía, ¿sí? No es confiable por ecografía porque quizás la eco da un feto más grande, entonces la edad gestacional no coincide con la posibilidad de FUM, lo que se ve por ecografía no coincide para nada con lo que la mujer está manifestando de FUM, entonces ya acá entra en duda, ¿sí? Porque puede ocurrir una macrosomía fetal y
es grande el feto, pero no es que está tan avanzado el embarazo. ¿Sí? Bien, entonces, acá, a partir de la FUM, hay dos cálculos que tenemos que hacer. Por un lado, calcular la edad gestacional. Y por otro lado, calcular la fecha probable de parto. Ajá. Bueno, ¿cómo se calcula la edad gestacional? ¿Sí? Yo dije hoy, tenemos el gestograma, que es esa ruedita, ¿se acuerdan? Superpuesta, que yo pongo ahí. Indico en la flechita la fecha de la FUM y rápido me da la edad gestacional al día de hoy. ¿Sí? Pero si no tengo el gestograma, yo puedo hacerlo muy fácil, digamos, más fácil. A ver, un cachito. ¿Me están siguiendo? Voy a mirarlas un poco. A ver. ¿Me están siguiendo y se está entendiendo lo que es importante? ¿Se entiende lo que voy hablando? Sí, bien. Muy bien. Entonces, dijimos, nosotros pedimos un dato, que es la FUM, o sea, el primer día de su última menstruación con características normales. Y yo registro la FUM en la historia, ¿no? Entonces, yo supóngase que la FUM de la persona fue el 14 de diciembre. ¿Están viendo, no? Que estoy escribiendo. ¿Me ven que escribo? ¿Me ven que escribo? ¿Me ven que escribo? Haceme seña, Nicole, que te estoy viendo. ¿Sí? Bien. Bueno, 14 de diciembre de 2020. Entonces, está la mujer embarazada y viene al control y yo le pregunto cuál es su FUM, o sea, cuál fue el primer día de su última menstruación con características normales, y me dice el 14 de diciembre del año pasado, y es hoy el control. Entonces, yo lo primero que voy a sacar, qué mal que anda mi máquina, la tengo que llevar a arreglar, algo le está pasando. A ver si soluciono, si no. Ahí está. Lo primero que hago es ver qué tiempo en días transcurrió desde esa fecha a hoy. Entonces, si su FUM fue el 14 de diciembre y sé que diciembre tiene 31 días, ¿sí? Cuento del 14 de diciembre al 31 de diciembre, ¿cuántos días hay? 14. Pasaron 17 días, ¿no? 17 días de diciembre, ¿no? Tengo 31 días de enero. Tengo 28 días de febrero. Tengo 31 días de marzo. Hoy, abril, estamos a ¿cuánto? A 21. 21 días de abril. Es lo primero que hago. ¿Cuántos días pasaron desde la FUM? Y yo sumo, ¿sí? Los días 7, 8, 16, 17, 18. 18. 2, 5, 6, 7, 10, 12. 128 días de embarazo tiene, ¿no? Eso, los 128 días los divido por 7, que son los días de la semana, ¿sí? Y eso me da la edad gestacional. Esperen un cachitito. Uy, Carolina, tu consulta no entendí la consulta a qué se refería. Carolina, explícame un poquito a qué punto se refería. Bueno, entonces, 128 dividido 7 me da que está
de 18 semanas de edad gestacional. ¿Sí? ¿Se entendió? Ella está de 18 semanas y 2 días. 18 semanas y 2 días. Y así se registra, o sea, cuando hablamos de edad gestacional, yo registro semanas y días, ¿sí? Lo tengo en cuenta las semanas y los días completos. Les doy un ejercicio y me responden en el WhatsApp. Bueno, supónganse que la FUN fue el 17 de octubre 2020. Calcúlenme la edad gestacional y mándenme el mensajito del resultado al WhatsApp. ...26 semanas... Bien. 26 semanas... 26 semanas, 4 días me da a mí. A ver. ...26 semanas, 5 días... ...26 semanas... A ver... Por acá suele haber un error común. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? A ver. ¿Me escuchan? A ver, ¿me escuchan? Macarena, hacemos una seña, ¿me escuchas? Bien. Hay un error común que solemos hacer, es trabajar las divisiones con tiempo con la calculadora. Los tiempos no tienen base centesimal, la calculadora sí. Entonces, cuando cualquier cosa que me da después de la coma no se puede tomar como día. Por ejemplo, si a ustedes le está dando 26,5, no significa 5 días lo que está atrás de la coma. Lo que está atrás de la coma significa 0,5 días. ¿Se entiende? Entonces, si utilizan la calculadora, van a tener que hacer reglas de 3 simples después. Voy al ejemplo. Ya saben que es 26 semanas de embarazo, ¿sí? Y lo que está atrás de la coma, que les da la calculadora, que les dio 0,5, ¿sí? Eso es 0,5 semanas, días de semana. O sea, yo tengo que una semana tiene 7 días. 0,5, ¿cuántos días son? La pregunta. ¿Se entiende? Y 7,5 me da que es
3 días y medio. Perdón, 3 días y algo más. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Lo hago en el Word, así lo vamos entendiendo. Bueno. Bueno, ¿cuántos días le dio de embarazo esta fecha? ¿Cuántos días le dio? $186, dicen acá. A ver. Octubre, contaron, la FUM era el 14. 14 al 31, ¿cuántos días trae? Muy bien, 14 días de octubre. 30 de noviembre, 31 de diciembre, 31 de enero, 28 de febrero, ¿ya? Bien, muy bien. Eso dio 186 días. Si dividen 186 dividido 7, ¿cuánto les da? 186 días. ¿Sí? 186 días le da 28 semanas, ¿no? $28,5 le da la calculadora. 28,5. ¿Qué significa esto? Que esta mujer está embarazada de 28 semanas, ¿sí? Más 0,5 semanas. ¿Qué es lo que leen usted en la calculadora? Porque lo que está atrás de la coma no son días, semanas, ¿sí? No son semanas. Eso que está atrás de la coma es 0,5 semanas, ¿sí? Entonces, yo tengo claro que está de 28 semanas de embarazo, pero en 0,5 semanas, ¿qué significa? Yo hago esto, una semana tiene 7 días. 0,5 semanas tienen X días. ¿Cuánto les da esa cuenta? Es una regla de 3 simple. Les da 3,5, ¿no? 3,5 días es el resultado. Entonces, yo sé que esta mujer está embarazada de 28 semanas más 3 días más 0,5 días por ese 0,5 que le está dando ahí. ¿Sí? Pero ya no me voy a meter, me interesa mucho esto de los días. Entonces, el resultado de la edad gestacional es que esta mujer está embarazada de 28 semanas, 3 días. ¿Se entendió? Los voy a mirar, que alguien me haga señas si eso se entendió. Perfecto, muy bien, muy bien. Entonces, cuando calculo edad gestacional, utilizo el gestograma o hago este procedimiento matemático que es simple, sencillo. Calculo los días que pasaron y lo divido por 7, ¿sí? Y tengan cuidado cuando utilicen la calculadora, porque lo que dice la calculadora cuando se maneja el tiempo no es lo que ustedes están diciendo. ¿Se entendió? Muy bien. Entonces, ahora yo tengo que calcular, para registrar en la historia, cuál es la fecha probable de parto. O sea, yo hoy tengo que estimar cuándo va a ocurrir este parto. ¿Se entiende? Ya dije que estaba de tantas semanas. Ahora, ¿cuándo va a ser el parto?
Y para calcular la fecha probable de parto, utilizo el gestograma, que es la ruedita, o utilizo la regla de Maegele. ¿Qué dice? Uy, mi Word. Regla de Naegele, perdón. ¿Qué dice? Que a los días de la FUM le sumo 7 días y a los meses de la FUM le resto 3 meses. Ajá. Entonces, volvemos al ejemplo de 14 de diciembre. ¿Sí? 14 de diciembre. ¿Cuál sería? (14/12/2020). Dice, la regla de Helle dice, a los días les resto 7. Perdón, le sumo 7. Y a los meses le resto 3. Entonces, la FUM va a ser 21 de diciembre, enero, febrero, marzo. Marzo de, y tengo que pasar un año, 2021. Entonces, yo registro FUM 21 del 03 del 21. Y esa es la fecha probable de parto que todos vamos a estar atentos, ¿sí? Para que se dé el parto. Entonces, a partir de esa fecha, te falta un mes, te falta un mes, te falta una semana. ¿Se entiende? Y así se calcula la fecha probable de parto. Siempre cuando hablamos de fecha probable de parto sabemos que puede existir un error más menos 2 semanas. Entonces, cada vez que vemos una fecha probable de parto, ¿sí? Siempre decimos más menos 2 semanas, es normal que ocurra el parto. ¿Sí? A este 21 de marzo yo sé que 2 semanas antes o 2 semanas después de esta fecha va a ocurrir el parto normalmente, porque dijimos que el embarazo dura entre 38 y 42 semanas, ¿se acuerdan? Bueno, con el segundo ejemplo, calcúlenme la fecha probable de parto y mándenmela al WhatsApp. Perdón, me cometí un error yo acá. A diciembre, al 12 le resto 3 meses y me queda septiembre, no marzo. Yo sumé en vez de restar. 21 de septiembre es el parto. 21 de septiembre. ¿Está? Fue un error que cometí yo. ¿Se entendió el error, Nicole, que te estoy mirando? Bien. Muy bien. Entonces, calcúlele la fecha probable de parto a 17 de octubre.
Muy bien, 24 de julio, perfecto. Muy bien, esa es la fecha probable de parto. Bien, entonces, muy importante el dato FUM, y siempre en la FUM, primer día de última menstruación con características normales. Y ese dato lo registro, y a partir de allí yo calculo la edad gestacional y calculo la fecha probable de parto. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ¿qué más hacemos durante este primer control? Valoramos factores de riesgo. Y esto lo hacemos permanente, digamos, ¿sí? En cada trimestre de embarazo. Una cuestión que Gladys, que escribiste 24 de junio, no, ese no es correcto, es julio, 24 de julio. Muy bien. Vamos a valorar algunas cuestiones que pueden ser factores de riesgo para el embarazo. Por ejemplo, el hecho de fumar, ¿sí? Si fuma activamente, o sea, si la embarazada está fumando actualmente. Si es sí, la respuesta es un factor de riesgo. Fumar es un factor de riesgo para lo que es el desarrollo del embarazo actual, principalmente porque está asociado al riesgo de retraso en el crecimiento intraútero y asociado a ruptura prematura de las membranas. ¿Se acuerdan que el feto adentro del útero está rodeado por dos membranas? Una es el amnios y la otra es el corium. Fumar es un factor de riesgo, está investigado así, porque está asociado a que se rompen esas membranas antes de que ocurra el trabajo de parto. Imagínense que si esas membranas se rompen, el riesgo es la infección de las membranas, del líquido amniótico y del feto y del útero, ¿sí? Eso se llama corion amnionitis y es una infección grave, digamos, ¿sí? Así que fumar es un factor de riesgo. Lo mismo ocurre si la embarazada es fumadora pasiva, o sea, si dentro del ambiente en el que convive hay personas que están fumando y ella pasivamente está inhalando ese humo, ¿no? Es un factor de riesgo. Otra cuestión es el uso de drogas, ya sean ilícitas o lícitas. El abuso en el uso de las drogas también está asociado a retraso en crecimiento intraútero, ¿sí? La ingesta de alcohol, ¿sí? Durante el embarazo es recomendable no consumir alcohol, principalmente alcohol blanco, ¿sí? Después se consideran blancos, porque tiene riesgo para el embarazo, ¿sí? También asociado a retraso en crecimiento intraútero. Y violencia, principalmente violencia de género, indagamos si está presente. Y esto lo hacemos en el primero, segundo y tercer trimestre de embarazo, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más dentro de este control prenatal? Vamos a ver qué pasa con la rubiola, la vacuna antirrubiola. Es muy importante que la mujer, indagar si la mujer fue vacunada contra la rubiola. La rubiola es una enfermedad, perdón, ¿verdad? Bueno, sí, y está dentro de las enfermedades que se conocen como enfermedades de Torch. ¿Sí? La rubiola es una de las enfermedades de Torch. ¿Qué son las enfermedades de Torch? Son enfermedades que si se le presenta a una persona adulta no le genera grandes complicaciones. Pero si esa mujer adulta está embarazada, puede traer grandes complicaciones hacia el feto, ¿sí? O el recién nacido, o el niño. Complicaciones como, por ejemplo, malformaciones. Y la rubiola es una enfermedad provocada por un virus que si se presenta durante el embarazo
puede y ocurre en el primer trimestre de embarazo, trae graves malformaciones cardíacas, por ejemplo, ¿sí? O sea, una comunicación entre los ventrículos es una malformación común. En el corazón del feto suele haber, hay una comunicación intraventricular, o sea, entre ventrículo y ventrículo del feto, del corazón del feto, existe una comunicación que se llama agujero oval, es normal en la etapa intraútero. Cuando nace, ese agujero oval se cierra y la comunicación entre las aurículas no existe, o sea, no hay traspaso de sangre de una aurícula a otra aurícula, como sí ocurre en el feto. Bueno, en el caso de rubiola puede haber una malformación y esa comunicación puede estar dada en los ventrículos, ¿sí? O, por ejemplo, otra malformación común, si en caso de rubiola, es la persistencia del ducto arterioso. En el feto hay una comunicación entre la arteria pulmonar y la arteria aorta. Eso se llama ducto arterioso, que cuando nace, ¿sí?, ese ducto arterioso deja de funcionar y queda como un ligamento nada más y deja de existir esa comunicación, ¿sí? En el caso de que ocurra rubiola congénita, ese conducto permanece activo y trae grandes complicaciones a nivel cardiovascular en el niño, ¿sí? Bueno, otra malformación, la estenosis pulmonar, lesiones oculares, microcefalia, o sea, no desarrollo sordera, meningocele, o sea, una malformación en la columna vertebral, ¿no? Sordera, retraso en el crecimiento. Son dos problemas que puede provocar la rubiola si ocurre antes de las 20 semanas de edad gestacional. Entonces, nosotros vamos a indagar durante el embarazo si la mujer recibió vacuna antirrubiola. ¿Cuándo se recibe esta vacuna? Esta vacuna se administra a los 12 meses de vida, ¿sí? Es parte de una vacuna compuesta que se llama triple viral, ¿sí? Triple viral. Cuando se coloca esa vacuna, la triple viral es contra la rubiola, la parotiditis y el sarampión, ¿sí? A nosotros en este momento, situación de embarazo, nos interesa mucho si esta mujer recibió la vacuna triple viral o doble viral. La doble viral es contra el sarampión y la rubiola nada más. Bueno, pero la triple viral se administra a los 12 meses, ¿sí?, de vida en el niño y al ingreso escolar, a los 5 años. Y ese sería el esquema completo y eso la protege de por vida. El tema está que cuando llega la embarazada, por lo general no suelen tener el carnet de vacuna, se ve que el carnet de vacuna lo pierden cuando dejan de ser niños, ¿sí? Queda en la casa de la mamá y nunca se tiene constancia si la mujer recibió esa vacuna, ¿sí? Ese es un problema con el que nos encontramos. Entonces, nosotros en la historia registramos, ¿tiene vacuna antirrubiólica previa? Sí, bárbaro. Perfecto, sabemos que estamos con bajo riesgo de que esta mujer contraiga rubiola en el embarazo, ¿sí? Lo otro que puede haber ocurrido es que haya tenido rubiola en la infancia, pero es un dato que la mujer no suele saber. Entonces, si no sabe, es un factor de riesgo. Si no sabe si recibió la vacuna o no sabe si, contrajo la enfermedad cuando era niña, ¿se entiende? Entonces, eso es factor de riesgo. Que no haya cursado la enfermedad cuando era niña o no haya recibido la vacuna es un factor de riesgo muy importante. ¿Por qué? ¿Cuál es el riesgo? Que la mujer contraiga rubiola en el embarazo, ¿sí? Que se ponga en contacto con personas que tienen rubiola y contraiga la enfermedad. Y ya digo, es causa de aborto, porque la posibilidad de sobrevida, si esto ocurre antes de las 20 semanas, son pocas. Entonces, suele ser causal de aborto. De hecho, es una de las recomendaciones de aborto, que cuando aparece el cuadro rubiola se le recomienda el aborto a la mujer, por supuesto que la mujer decida o no. Pero son graves las malformaciones con las que nace el niño, que le da pocas posibilidades de sobrevida fuera del útero. Entonces,
recibió vacuna previa o tuvo la enfermedad, perfecto. No sabe, riesgo. No tuvo la enfermedad o no recibió vacuna, riesgo. Y si aparece rubiola en el embarazo es de gran riesgo. ¿Se entendió? Esperemos que sí. Sigo. ¿Quieren un descansito? A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Un descansito? ¿10 minutos? ¿A quién veo? Gladys, apenas te veo los ojos, pero hacemos una señal. Un descansito. 10 minutos, ¿nos volvemos a ver? Listo, Romina, te leí. Perfecto.